Mil disculpas, de verdad. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, menos mal que estábamos haciendo como el feedback. Bueno, entonces, esa es como la pequeña introducción que quería hacerles frente a la noción de las nuevas doctrinas o doctrinas modernas, como también se les suele llamar. Una de las primeras doctrinas fue la que implementó Joseph Torrey, que Joseph Torrey claramente viene de la escuela anglosajona. Se me está quedando un poco. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí me Se escucha escuchan. bien. Sí, ya. Sí, te escucha bien. Es que se queda como la pantalla congelada. Bueno, permítanme por lo menos por un momento quitarme la cámara y entonces que solo esté el audio porque es como siento que se me ha lentizado, me quedé con la cara congelada. Bueno, la escuela anglosajona del siglo XIX, su máximo exponente Joseph Torrey, Torrey nacido el mismo año que Savigny, en el año de 1779, por eso la influencia también de Savigny, o sea, no lo podemos, Savigny estuvo como en ese umbral de transición entre las escuelas antiguas y las escuelas modernas, esto como para hacer una breve remembranza de lo que pudo haber significado de Story dentro de la vida del derecho internacional privado. Y claramente fue un joven miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Harvard. Fue uno de los que acuñó el nombre de la materia de derecho internacional privado, hoy más conocido en ese país, por supuesto, como conflicto de leyes. También quiero hacer la claridad que el derecho internacional privado se conoce precisamente como el estudio de la norma de conflicto o norma atributiva. Y cuando se habla de la atribución o el contexto de la atribución es porque atribuye una solución a la resolución del conflicto como tal. Entonces, sigamos. Este autor, y esto para intentar un poco el aporte que pudo haber tenido Story dentro de la conformación del derecho internacional privado, y él se aparta de la clasificación de los estatutos reales y personales. Ojo, que esa es la clasificación que hoy por hoy se sustenta todavía en Chile, y por supuesto nuestro maestro bibliográfico o guía, Mario Ramírez Necochea, él también plantea esta suerte de clasificación, pero resulta, y por eso lo importante de esta lectura, de que alejarnos un poquito del contexto local para también mirar otros sistemas y el retoma o el retorno de la cortesía internacional como claramente el fundamento del derecho internacional privado como tal. Entonces, de todas maneras, tampoco yo puedo obviar de que Story tuvo algo de vínculos o tuvo algo de influencia de las conceptualizaciones del derecho internacional internacional, no ni siquiera privado, basado en la Inglaterra del Common Law y por supuesto desde la escuela de Holanda dentro del contexto del derecho internacional. Si nosotros hacemos un poco de análisis y ustedes también hacen un poco de recordatorio de su derecho internacional público, estamos hablando un poco de esa norma consuetudinaria o norma que deriva del jus gentium. ¿Por qué? Porque era el sistema common law, el tradicional para este autor y el que claramente también permitía para este autor dentro del sistema anglosajón o dentro del sistema norteamericano una postura tradicional, una postura territorialista, pero basado por supuesto en este elemento como tal. Y sostenía, miren qué interesante, que el derecho extranjero, o mejor, el derecho internacional, era un hecho que los jueces aplicaban simplemente por cortesía. Joseph Torrey le da un amplio paso a lo que hoy por hoy pudiésemos conocer el concepto de discrecionalidad. Le dejaba un tanto el libre albedrío a los jueces de decidir si definitivamente daban cabida a la aplicación del derecho internacional. Esta escuela cobra importancia el juez, ya que en el sistema anglosajón los precedentes jurisprudenciales son la base jurídica, sobre todo en ese siglo puntual.
Entonces, claro, retomemos un poco para que ustedes también entiendan la presencia de cada autor y con la presencia de cada autor, ustedes también, en la medida en que vayamos avanzando, van a crear la suerte de teorías que les va a dar a ustedes la posibilidad de darle cabida a la solución de un determinado caso. Entonces, Story, reitero, tiene esta influencia por parte del derecho inglés y que de una u otra manera hace que este espíritu legislativo como tal tenga, por supuesto, en el desarrollo del derecho comercial en Estados Unidos. Story no solamente, digamos, tuvo importancia en los países anglo, sino también dentro del contexto o dentro del continente europeo, puesto que claramente sus comentarios fueron base o sus premisas fueron base de mucha doctrina como tal, por la presencia o por el alejamiento de no darle cabida al derecho internacional privado desde una clasificación tan taxativa y exegética como es estatuto real, estatuto personal, sino que simplemente darle bajo el contexto de la cortesía internacional cuya base era, por supuesto, el common law. Entonces, de esa manera para los angloamericanos, el derecho se iba creando o se iba modificando en la medida en que se daban los fallos judiciales. Por eso la presencia del precedente judicial, que tampoco creo que esto que les estoy diciendo es desconocido para ustedes, que una de las grandes valías que tiene el sistema norteamericano es justamente ello, y que en tal forma el sistema de conflicto del common law casi que era, y que yo espero que en el próximo bloque me digan, sí, profesora, yo vi sus videos un poco mal editados y todo, pero al final llegó el mensaje y la información, eran un poco de, bajo un método inductivo experimental. Y permítanme avalar esto. ¿Por qué razón? Porque se estaba experimentando a través de cada fallo. Ustedes sabrán que cada fallo es una situación individualmente considerada y se interpreta conforme a los hechos y a las premisas del caso como tal o de la causa como tal. Entonces, por ende, a pesar de que existan similitudes en cuanto al estudio, objeto y naturaleza o tipología de los hechos, claramente cada situación es particularmente distinta. Entonces, ahí está el experimento. ¿Y por qué planteamos, por supuesto, desde el inductivo? De cada situación particular, planteábamos la suma de lo que en contexto pudiese generarse lo que hoy por hoy se llama el precedente. ¿Ya? Entonces, el, 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 el análisis que buscaba hacer Story, si bien era cierto desde su base del common law, no siempre llegaba, digamos, a un análisis de la experiencia legal o de la experiencia de base dentro del derecho internacional privado, porque lo dejaba también en una postura muy inestable y muy, sobre todo, algo importante hoy por hoy. Por eso es que a nosotros, los latinoamericanos, nos gusta mucho el jus civil, porque el jus civil es reglado. No quiere decir con ello que el common law no lo sea, pero claramente goza de mayor estabilidad el jus civil. Nos gusta la norma, nos gusta el pragmatismo, nos gusta el esquema, nos gusta dar lugar a una interpretación exacta del texto. Entonces, claramente eso en la escuela anglosajona no era posible. No era posible. Y claramente, por eso también, de una u otra manera, en esa fase transicional, Joseph Story entra un tanto en rivalidad con las premisas de Carl von Savigny. En últimas, el derecho internacional privado anglosajón se fundamenta en la territorialidad del common law, en la territorialidad del common law y sobre todo en la tesis de la cortesía internacional, conforme a que la teoría de la cortesía internacional, como ustedes bien lo vieron en la lectura que se evaluó en la prueba,
plantea la conformación de los derechos adquiridos como tal. Entonces, dentro de esta escuela, a ver qué más recuerdo, dentro de esta escuela, eh, pudiésemos hablar de la teoría de los derechos adquiridos, propuesta por supuesto por la escuela anglosajona, pero también materializada por la escuela de Harvard, eh, eh, en, encajando o conectando de que Story fue egresado de esta institución, eh, pero también tiene detractores, también tiene rivales, además de la diferencia que tuviese con Savigny, también tiene una suerte de detractores que de una u otra manera la escuela o la teoría de Joseph Story o la territorialidad de del sistema o de la doctrina del common law no tiende a ser un tanto inestable. Y esas escuelas rivales, ¿cuáles son? La escuela de Yale, eh, y, y la escuela ni siquiera una escuela, otro autor también igual de complejo a él, que es Dicey. Veamos primeramente la escuela de Yale, que la escuela de Yale simplemente opinó que el juez recrea el derecho extranjero produciendo la nacionalización de dicho derecho. Es la única manera de reconocerlo. Es decir, no existe aplicación del derecho extranjero per se. Dentro de esta escuela aparece también Lorenzen. En este momento se me escapa el nombre de pila, de hecho ha sido algo que no he podido descubrir en los últimos textos. Tanto Mario González como Mario Ramírez Escochea simplemente les hablan de Lorenzen, he indagado, pero no he podido de verdad saber exactamente cuál es el nombre de pila. Lo referencian dentro de esta escuela como solamente hay forma de que se pueda aplicar el derecho extranjero bajo la implementación de los contextos o elementos internos de dicho derecho como tal, pero que no hay posibilidad de una aplicación directa, es decir, de una aplicación de extraterritorialidad, como si se pregona hoy por hoy dentro de la comunidad de los derechos, del derecho internacional como tal. En Inglaterra, Dicey, contemporáneo de Story, condicionó la aplicación del derecho extranjero cuando un derecho ha sido adquirido en otro territorio bajo una autoridad competente. Es decir, traspasan la frontera. Una vez se traspasa la frontera, hay lugar a la aplicación de otro derecho distinto al territorial. Esta es la doctrina que de una u otra manera sustenta lo que hoy por hoy y que también tiene un poco de acompañamiento de la cortesía internacional, pero se materializa en lo que hoy por hoy conocemos como la teoría de los derechos adquiridos, Vested Rights, y este autor fue de gran influencia, por supuesto, en Yale y en la escuela de Harvard como tal. Hay también otros autores que de una u otra manera la aceptación, en este caso de Dicey, la aceptación de los derechos adquiridos no significa la aplicación de leyes extrañas, por cuanto a la territorialidad del common law excluye esta posibilidad. Entonces, claro, hay una suerte de todavía inestabilidades en cuanto a posturas que no aclaran. Yo siempre tengo esa percepción cuando leo estas escuelas, no aclaran, por supuesto, la incorporación del derecho extranjero. Pareciera que no lo tienen, no lo aplican. No hay lugar dentro de la conformación de las escuelas anglosajonas o angloamericanas la posibilidad de aplicar un derecho extranjero. Los jueces ingleses nunca aplican otra ley que es la propia. Y eso es una base del common law. Y cuando vulgarmente se dice que aplican una ley extranjera, que permítanme el término, lo que hacen es solo aplicar un derecho adquirido bajo la ley de un país extranjero, ¿ya? Entonces, claramente, la aplicación del derecho internacional aquí no es el foco como tal, no es el foco como tal. En el caso de
la escuela de Yale, que Lorenzen también tiene su propia tesis. Ni siquiera hay lugar a la aplicación o al reconocimiento de los derechos adquiridos en el extranjero, por cuanto un derecho sería solamente una mera expectativa mientras está en ese tránsito para ser derecho. Una tesis que la verdad solamente se va a materializar en derecho como tal o en derecho adquirido como tal, en tanto el juez le dé el carácter consiguiente del mismo. Entonces, eh, no sería ley extranjera, sería ley local. Por eso, esta confusión o esta eh, mixtura de querer aplicar el derecho extranjero forzosamente no es plausible dentro de la visión de Just Story. De hecho, si nosotros nos vamos a ir un poco más adelante, pero ya es el momento en que lo mencionemos, eh, los ingleses son muy partidarios de la ley de foro, o sea, la ley propia, la ley propia. Entonces, de tal manera que lo único que pudiese dar lugar a la aplicación del concepto o del elemento extranjero es esta teoría que yo creo que ya ustedes, producto de esta lectura, son más expertos que yo, que es la teoría de la cortesía internacional, lo que deja en un limbo, por supuesto, la aplicación del derecho internacional. Y esto pudiésemos verlo representado en los sistemas normativos de algunos países a donde la localía, la territorialidad, la propia ley sigue siendo lo principal, lo fundamental y no le da cabida, por supuesto, al contexto internacional. Entonces, por ende, Story muy, muy conocido dentro del área de la conformación de la escuela angloamericana o anglosajona, no tuvo, digamos, tanto realce como sí, indiscutiblemente, lo tuvo Mancini con la tesis de que Mancini retoma la naturaleza del derecho internacional privado frente a lo que es la clasificación del estatuto real y el estatuto personal como tal. Entonces, de hecho, Mancini se habla de la escuela personalista de Mancini. Pero veamos rápidamente. Mancini, uno de sus grandes aportes, vuelve al sistema de los estatutos, estatuto personal y estatuto real. Cuando yo les hablo de estatuto personal, se refiere a las personas, a los atributos, al contexto personal, matrimonio, divorcio. Y cuando me refiero al estatuto real, me refiero a los bienes, tanto materiales, tanto inmuebles como muebles como tal. O dentro de la órbita también comercial, también cabe dentro del estatuto real. Mancini vuelve al sistema de los estatutos, ya que para él la nacionalidad es la base racional del derecho, ya que el derecho de un Estado está pensado para los nacionales de dicho Estado. Mancini pregonó un cierto universalismo en cuanto a la uniformidad que deberían tener internacionalmente las normas pocas, precisas e imperativas para resolver los casos ius privatistas con elementos de derechos extranjeros. Una de las consecuencias primordiales de la soberanía de todos los pueblos hoy por hoy, e invito e insto, yo siempre trato de flexibilizar un tanto la clase. Hay una serie en Netflix que se llama Revolución. Todo el contexto de la misma es, además de francesa, emerge dentro del respeto del concepto de lo soberano. Y si nos vamos inclusive más superficiales aún, hay otra serie que se llama Oktoberfest, entre la cerveza y la sangre, es la historia de la cerveza, del Oktoberfest. Es propio de la soberanía o de la concentración de los poderes dentro dentro de las conformaciones empresariales. ¿Y por qué lo menciono? Porque tanto la una como la otra tiene elementos de derecho internacional privado.
tanto dentro del ámbito comercial como dentro del ámbito personal. ¿Ya? Eso solamente como para darles tips que pudiesen ilustrarles y abrirles, aperturarles un poco la visión dentro del contexto del derecho internacional privado. Pero bueno, dentro de todo este respeto que se tiene por la soberanía y que anima el sentimiento nacionalista de lo que se conocen en las revoluciones europeas, sobre todo de los años de 1845, 1850, tanto en Italia, que Mancini es italiano, como en Alemania, el objetivo fue buscar o intentar buscar, no lo lograron del todo, una unificación del derecho. Una unificación del derecho que tuviera el elemento nacional, pero que también tuviese el elemento extranjero como tal. Entonces, la doctrina que fundamenta el discurso de Mancini, sobre todo Mancini emerge de la Universidad de Turín y se llama la teoría personalista porque es la personalidad del derecho la que aflora antagónica al territorialismo del common law planteado por Story, que por supuesto imperó durante cierto tiempo y que claramente la idea para Mancini es que el Estado dicta sus leyes para sus nacionales, punto, según sus costumbres, según sus tradiciones. Por lo tanto, la nacionalidad la sigue hacia donde se desplaza esa persona como tal o hacia donde esa persona materializa sus relaciones de familia. Entonces, la regla general para Mancini es la ley personal está basada en la nacionalidad, que solamente, me acuerdo que solamente él manifiesta que admite excepciones cuando las tenemos, cuando tenemos elementos como la autonomía de la voluntad, el orden público, lo que dispone un Estado frente a sus conglomerados de orden interno, que claramente la nacionalidad puede verse un tanto limitada como tal. Eh, el momento, el momento que favoreció o el momento histórico que favorece la acogida de esta teoría personalista de Mancini es muy particular, porque para esa fecha se estaba gestando justamente el Código Civil italiano, que todavía hoy por hoy prevalece y que data desde el año de 1865, y también el del Código Español, disculpen si yo me equivoco en fecha, 1887 o 1888, por ese rango de fecha. Ya favoreció un poco también la estancia de la teoría personalista de Mancini, porque eran legislaciones o códigos que estaban basadas en la teoría personal, en la teoría de la nacionalidad. Pero de todas maneras, como todo en la vida, es una fiebre, como digo yo, o es un momento, es una moda, Mancini fue perdiendo vigencia o sus ideas fueron perdiendo vigencia cuando solamente satisfacían determinados intereses y dejaban de lado intereses tales como la emigración. Recuerden ustedes que también fue, como estaba llena una época que data de muchas revoluciones, y como todas las revoluciones generan crisis sociales, claramente también genera desplazamientos forzosos. Entonces, se veía que solamente esta teoría personal se aplicaba para unos pocos y por ende dejaba afuera a otros tantos. Entonces, de una u otra manera tampoco otorgaba el equilibrio que se requería para el mantenimiento de las leyes en el orden del derecho internacional privado, y mucho menos para satisfacer los intereses extraterritoriales como tal, sino todo por el contrario. Entonces, la tesis de Mancini no tuvo acogida, sin embargo, durante mucho tiempo, la ley territorial o la ley nacional, o la ley con enfoque nacionalista, fue ley general durante mucho tiempo y fue la base, por supuesto, de lo que hoy se puede llamar el estatuto personal como tal. Bueno, posteriormente a Mancini, vamos a
a seguir. Bueno, el derecho, y en nuestro caso el derecho internacional privado, no escapa a tal necesidad política. Surgió entonces Pascual Estanislao Mancini con su concepto de nación, el fundamento político del derecho internacional privado, y las tres ideas básicas, para también tener la claridad y ustedes se queden exactamente cuál fue la construcción histórica de Mancini. La nacionalidad, a la que podemos definir como el conjunto de cualidades, costumbres, tradiciones, raza, tendencias económicas y sociales que imprimen una personalidad especial a una comunidad, distinguiéndola, por supuesto, de los otros pueblos. No pueden coexistir los miembros de un grupo humano si no media entre ellos el principio de la libertad individual en una trama intersubjetiva de respeto mutuo. Eso es un principio no solamente básico del derecho internacional privado, sino también de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es un principio de derecho internacional. O sea que Mancini sí incorporaba algunos elementos del derecho internacional, pero por supuesto su predominancia o su teoría de base estaba dirigida al respeto de la nacionalidad, la cual perseguía a la persona. O más bien, la nacionalidad era esencial para la conformación de los derechos de una persona. Y el principio base final es el de la soberanía del Estado y su independencia política, que fue lo que mató la teoría de Mancini como tal, darle cabida un tanto a los intereses de orden estatal, de orden local, y no dar cabida, por supuesto, como bien lo decía, a elementos tan sutiles, pero tan benéficos como fuese la autonomía de la voluntad o como fuese el orden público o el orden colectivo como tal. Defensora a ultranza del sistema de la nacionalidad, argumentó en su bibliografía numerosas razones de orden práctico y fáctico por las cuales un individuo llevará consigo la legislación que lo vio nacer. Si consideramos que cada ser está condicionado por la situación que lo rodea, hecho que es totalmente cierto, y esto lo pudiésemos aplicar, miren qué interesante, yo sé que a veces los espacios no son tan extensos, pero verdaderamente el ser humano está condicionado por una situación que lo rodea desde su propio inicio de vida. Claramente eso nos va a llevar a una suerte de análisis, como bien lo decía Abdón, de orden sociológico, de orden político, de los mismos indicadores que de una u otra manera nos sirven a nosotros para fundamentar nuestras respectivas investigaciones. El ser humano está condicionado por el contexto, pero también por el entorno. Y esto lo pudiésemos replicar en algo tan simple, si aplicamos hoy la ley de violencia intrafamiliar, ¿cuáles son los mayores indicadores de la misma? Los mayores indicadores de la misma es que la familia tiene una suerte de cadena y de cadena patológica de ciertas acciones y reacciones. Por ende, si yo me gesto en un hogar violento, hay una serie de tendencias. Esto no es absoluto. Todo lo que uno recibe puede ser en contexto relativo de que yo pueda tener algún tipo también de patología que desencadene en que mi inmediato hogar o mi futuro hogar también vaya a estar impregnado de una suerte de elementos violentos. Como les digo, estas son tesis que no son absolutas, son de carácter relativo. Puede que pase, puede que no. Pero claramente la situación que rodea a cualquier persona es eminentemente determinante, es un factor determinante para la aplicación de ese elemento que pudiese ser el resolutor del conflicto como tal. La legislación que se adecua más justamente a él es la de su lugar de origen. Para Mancini, en lugar de existir estatutos reales o estatutos personales, al final, y quizás ese es el declive de su tesis, y digo declive porque después claramente vinieron otros autores como Pillet. Entonces, él cambia su postura, no tenemos estatutos reales y personales cuando los había retomado, sino que tenemos estatutos necesarios y voluntarios, que en el fondo tendrían la misma naturaleza. Los estatutos necesarios son de origen personal, los estatutos voluntarios son de origen real, pero de todas maneras fue uno de sus grandes declives porque no tuvo acogida la tesis que él planteaba dentro de que considerar la ley territorial como la ley personal. En fin,
un continuador antes de Savigny, en este interregno entre Savigny, entre Mancini y Savigny, perdón, es Antoine Pillet. Antoine Pillet o Antoine Pillet de la Universidad de París. Él dice, yo continúo con la tesis de mi querido maestro Mancini, pero claramente yo le voy a hacer algunos ajustes y algunos cambios. Y yo sí que voy a intentar incorporar el elemento extraterritorial, porque es necesario como tal. Entonces, para los efectos de la eh, aplicación eh, extraterritorial del derecho como tal, cuya fuerza, cuyo origen, cuyo eje emana, por supuesto, de la soberanía internacional. Por eso también, y esta es una invitación, yo sé que ustedes son personas, por supuesto, dotadas de una experiencia magnánime, de verdad, que eso es lo que hace que este curso sea bastante particular. Eh, yo quiero saber, solo por un instante, tomarme este tiempo para no hablar yo sola, por favor. ¿Qué piensan? Antoine Pillet viene a decir, hay oportunidad, yo sí voy a dar oportunidad a incluir la extraterritorialidad del derecho como tal. ¿Por qué? Porque esta emana de la soberanía internacional. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes como futuros abogados y por supuesto ya también con una experiencia laboral que precede de cuando escuchamos ciertos estados de que cualquier acto o contexto internacional pudiese alterar la soberanía del Estado como tal en el contexto interno. ¿Qué piensan ustedes? Un par de opiniones me sería muy útil. Abdón, Víctor, Kevin, Engelbert, Paulina, ¿qué piensan ustedes? Si han Profesora, a mí no escuchado, me quedó, profesora, a mí no me quedó claro ¿quién plantea esto en interregno, dijo usted, era otro. ya, perfecto, Abdón. Abdón, mira, Mancini es un defensor a ultranza de la Del nacionalidad, territorio, ¿ya? nacionalidad Claro, y territorialidad, claro, ¿sí? él, pero sin embargo tenía algunos coqueteos, permíteme el término, con elemento extranjero, pero no, él decía la nacionalidad arrastra a la persona hacia donde se dirige, su lugar de origen. En el lapso entre, si tú te das cuenta, la próxima diapo es Savigny, que son los mayores exponentes, pero aquí hubo espacios en que también hubo, perdón, otros autores que también tuvieron igual importancia. Entonces, en este lapso entre Mancini y Savigny está Antoine Pillet. Y voy a escribirlo para efecto, disculpen mi francés, por supuesto, yo no tengo ni la más mínima intención de tener esa pronunciación tan adecuada. Antoine Pillet. Antoine Pillet. Antoine Pillet que decía, bueno, yo voy a recoger la teoría de Mancini, ¿ya? Conforme a la nacionalidad, que es la base de la ley personal de Mancini. Pero también voy a incorporar elementos de extraterritorialidad. Yo voy a sustentar que para que el derecho internacional privado surja o se establezca, debe existir la extraterritorialidad del derecho. ¿Y cómo lo fundo, Abdón? Basándome no en la soberanía férrea y nacional, disculpa la redundancia de mis palabras, de Mancini, sino en una soberanía internacional. La soberanía internacional es la que le va a dar fuerza obligatoria a la tesis extraterritorial de Antoine Pillet. Yo pregunto, antes de llegar, por supuesto, después de Antoine Pillet, viene Savigny, que Savigny vino a organizar las cosas de una manera en tal que permitió la aplicación del derecho internacional. Pero ya lo veremos, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes hoy por hoy? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el contexto global? Asesinaron a un profesor en Francia, producto de una suerte de procesos de intolerancia que vienen de base. Bueno, fue un lobo solitario, extremista,
pero hay una suerte de intolerancias en los contextos internacionales. Lo que vivimos ayer, esto para situarlos en qué aspecto. En que todos los países necesitan estar unificados en materia de derecho internacional, ¿cierto? Cuando un Estado replica o manifiesta que no va a dar lugar a la aplicación del derecho internacional porque atenta a la soberanía del Estado internamente, ¿ustedes qué piensan de esa frase puntual? ¿Qué piensan ustedes? ¿O estoy equivocada? Profesora, ¿está usted equivocada? Porque un Estado jamás pudiese manifestar eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, yo lo estoy escuchando. Sí. Usted manifiesta que el hecho de dar soberanía internacional afecta a la soberanía del Estado. Así es. Claro, si yo aplico el derecho extraterritorial, Abdón, ya a esta altura tú tienes que tener algo claro, que el derecho territorial es el derecho propio, la Sí, sí, lex fori, la ley del foro, la sí. propia, ¿ya? Y el derecho extraterritorial o la teoría extraterritorial o el contexto extraterritorial hace parte de lo que hoy conocemos como derecho internacional, ¿ya? Público, privado, derecho internacional. Entonces, yo pregunto, cuando un Estado cualquiera manifiesta, no vamos a aplicar ningún convenio internacional porque ello nos afecta a la soberanía del Estado, del propio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Estados Unidos está haciendo eso con Trump hoy día, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Pero recuerda que Estados Unidos tiene su tesis muy localista, basada en esta base de common law y en esta base de la teoría de la cortesía internacional, que yo aplico el derecho internacional discrecionalmente. Es decir, Sí, a ver, a lo que yo, ahora, a lo con que lo que yo considere. Ya, perfecto. se entiende que Trump no está haciendo nada, digamos, extraordinario más que aplicar lo que son los principios que han regido siempre en el derecho internacional privado de Estados Unidos, digamos. Así es, así es. ¿Qué más? ¿Qué aporte también ustedes? Mire, lo que se les venga primero, se trata de que ustedes también generen una crítica, ¿ya? Porque, ¿por qué? Porque él, cuéntenme. No sé, que yo tengo no una confusión, sino que, por un lado, si bien Chile tiene un concepto de apertura de frontera, digamos, de un libre mercado, una libertad económica, todavía aplica el sentido territorial. Pueden haber mucha argumentación sobre eso, y bueno, la prueba uno trató de dar las que más pudo. ¿Ya? Pero yo creo que inclusive, digamos, esta pretensión de ley Ajá. no necesariamente se transforma en una protección, digamos, ni del patrimonio, ni tampoco, digamos, de la producción, porque yo cuando abro los mercados, por poner un ejemplo, a China, ¿Ya? Ujú, mato una que nunca ha sido, nunca fue muy grande, entre paréntesis, la industria textil en Chile, ¿ya? ujú, De hecho, ujú. Te escucho. muchos de sus profesionales venían del Perú, donde hay una industria textil más desarrollada de la que había aquí en Chile. Pero se mata Ujú. definitivamente, se cierran definitivamente algunas empresas. Entonces, hay una contradicción. Por un lado, si bien rige la ley del territorio, por otro lado, eso que rige, digamos, es para cumplir lo que se establece tanto en el Código Civil y en otras normas, es decir, el artículo 5 del derecho penal, ¿cierto? La Ujú. legislación laboral, Muy bien, muy bien. que Ujú. inclusive la legislación laboral llega a ser, digamos, aplica de una u otra manera una cierta, que está en el código también, que habla que no puede haber una discriminación y aplica una cierta discriminación cuando coloca un cierto nivel de contratación que deben haber de trabajadores locales con extranjeros. Digamos. Es una, Exactamente, exactamente. Muy bien, Abdón. Estás correlacionando creo que la muy ley, bien. usted puede ir cuidando con la legislación, puede ir cuidando una serie de hechos, digamos, puede cuidar el concepto del trabajo, digamos, cuando usted tiene una gran cantidad de cesantía, en cómo cubre, ¿cierto?, eso con los nacionales y no con la mano emigrante que va llegando, porque la que está ya ha generado todo un trabajo y son parte del proceso.
más cuando uno tiene un crecimiento demográfico tan bajo. Así es. Ayudado, digamos, al proceso de... Pero eso, digamos, podría establecer esa situación, pero se contradice en cómo yo cuido la empresa, porque como tengo una Claro, concepción dogmática con respecto al sistema de libre mercado, no puedo aplicar ningún tipo de norma, porque voy a ser sancionado aparte de eso, ¿cierto?, de ya. carácter proteccionista. Entonces, lo único que me queda es aplicar la ley. Así es, muy bien, Abdón, tú lo has dicho. Yo también lo digo con mucho respeto y creo que desde que iniciamos este curso yo les dije, voy a intentar ser muy cuidadosa porque yo sé que también quizás puede ser un tanto incómodo para ustedes, pero la profe dijo esto, la profe, bueno, ¿por qué razón? Porque tú acabas de plantear algo que en el caso de Chile es muy notorio, no solamente lo digo yo, lo dicen todos los autores que estamos estudiando, y es porque tiene una mentalidad aperturante dentro del plano de la órbita comercial, ¿ya? Firmemos tratados de libre comercio, impulsemos la economía, suscribiendo tratados con China, generando esta alianza con el Pacífico o con los grandes gigantes del Pacífico, y de una u otra manera tiene esa visual dentro de esa materia, pero se tiende a quedar dentro de la otra o dentro de otras áreas. ¿Por qué razón? Porque definitivamente ahí era donde yo quería llegar. Tú mencionaste el caso de Trump, que es supremamente ejemplarizante, pero se queda corta en una postura territorial, en una postura local, casi que hermética, Don, ya tú me dirás, hermética, de tal manera que no, o sea, se queda en la obsolencia de las antiguas escuelas y no da cabida, por supuesto, a lo que hoy por hoy predomina, que es la aplicación dentro del contexto territorial, por supuesto, también respetando los límites del orden interno. Por favor, Abdón. Abdón, te escucho. ¿Tenías la manito levantada? Sí, profesora, lo que pasa es que yo quería agregar una situación también, que es Cuéntame. importante, digamos, establecer, porque si bien es cierto, claro, nosotros tenemos una serie de tratados, pero esos tratados también han ido obligando a algún tipo de modificación legal, Así especialmente es. con respecto a derechos, digamos, en Ujú. el ámbito laboral, e inclusive algunos adelantos, digamos, que se han generado en el Estado chileno, Muy tienen mucha bien, relación así es. con nuestra Ujú. participación en la OCDE, digamos. Eh, el concepto, ¿cierto?, de usuario y no de súbdito, el derecho a informar, la transparencia de la administración pública, eso también tiene una relación por ir cumpliendo con una serie de acuerdos internacionales que tiene el país. Eso tiene relación muy bien con la postura o el contexto internacional que ha obligado a Chile a intentar actualizarse frente a la comunidad internacional o a la aplicación de la norma internacional. Muy bien, Abdón. No le quito más tiempo, perdón. No te Yo preocupes. hago la presente reflexión, que no tengo idea si acaso es la acertada o no, digamos. Pero a mí que me dice que al final el Estado chileno lo que hace es generar el derecho internacional privado, lo genera por medio de tratados, es decir, porque como en Sí, el derecho así es. internacional privado, uno de los conceptos para poder aplicar es el tratado, Es el entonces ellos tratado, claro. Así es. tenían una serie de tratados internacionales. Y en esos tratados generan enmarcan una serie de obligaciones y de deberes, y de las normas a aplicar. Entonces, en el derecho internacional, es decir, aparte de la norma, se puede aplicar, así lo entiendo yo, se pueden aplicar lo que se establece en los tratados. Bueno, no solamente los tratados. El tratado siempre va a El ser decreto la 600, herramienta perdón, principal. Va a el ser decreto siempre la... 600, antes de ser modificado, que fue generado en el año 82, establecía, digamos, y ha sido modificado, no me recuerdo cuál es el nivel de modificación que ha tenido, mentiría si había una afirmación, pero en su inicio lo que generó fue una extensión tributaria bastante interesante para atraer inversionistas extranjeros al país, digamos. Ya. Lo que significó que muchas empresas extranjeras, como los mismos Luxi, ¿cierto?, en el caso de Pelambre, acá en la zona, hicieron un acuerdo de inversión con japoneses, porque con eso la extensión tributaria era bastante interesante.
Porque Claro. todo, Era una forma de atraerlos. claro, en la Escondida, que es la mina, ¿cierto?, la productora más grande del mundo, si uno lo ve en su carga impositiva, digamos, lo que da el Estado chileno es muy inferior a lo que da Codelco, porque está, ¿cierto?, con esa excepción tributaria que establece este decreto 600 que motivaba a la gente a la inversión extranjera en el país. Ya, ya, ok. Eso de una u otra manera plantear, es decir, Chile se abierta en algún tipo de legislación pero que bastante puntual, digamos. Ya, bueno, pero entonces no nos descontextualicemos. Está perfecto todo lo que has mencionado. Lo único que quiero aportarte es que, claro, no siempre también es el tratado la principal, sigue siendo, por supuesto, la principal herramienta, pero también estamos presentes a cualquier elemento, y tú lo acabas de decir, voy a colocar el ejemplo recién, los acuerdos o negociaciones que se gestaron entre chinos y chilenos. No sé bajo qué contexto, y entiendo que por supuesto esto tuvo que haber desencadenado esta economía estable que predominó hasta fines del año pasado, si no hubiese acaecido todo lo que ha pasado, bueno, con el estallido social y todos estos elementos de orden interno. Pero claramente estas negociaciones, los chinos, para hacerte un poco más clara y en mis palabras castizas, los chinos es el elemento extranjero. El hecho de que estén los chinos involucrados en el acuerdo convencional o en las negociaciones hacen que de una u otra manera no solamente sea el tratado, que claramente el Transpacífico es el que va a avalar esta suerte de negociaciones, pero también la misma nacionalidad de la empresa, de la figura, de la fricción legal o la misma nacionalidad de la filial que puede tener su base en Tokio o en Japón, la misma naturaleza de cada uno de los integrantes prevalentes en esas negociaciones, la misma autonomía de la voluntad van a ser elementos, Abdón, que de una u otra manera, van a condicionar la resolución de una situación si se llega a presentar un conflicto. Me hago entender, no siempre va a ser el tratado internacional quien nos va. Si el tratado está presente, maravilloso, Abdón, es lo más fácil. Tenemos formas de solucionarlo. ¿Qué dice el tratado? Como en el derecho internacional público. No hay ningún problema. Ya, pero a veces en ciertas materias del ámbito privado internacional no tenemos, no tenemos el tratado presente. Ya, no siempre tengo un tratado de extradición, no siempre tengo un tratado constitutivo en materia de familia, más allá de simplemente acercarme a la Convención del Niño, pudiese ser. No siempre tengo un tratado en materia de derecho comercial, más de acercarme a las reglas de Rotterdam o a la Convención de Nueva York, que es la más generalizada. Entonces, no siempre tengo el tratado a la mano. Por eso es que la nacionalidad o elementos con la nacionalidad, en el caso de la escuela de Mancini, que digamos son las escuelas modernas, nos vienen a dotar de una suerte de, ¿qué quiero yo, Abdón, con esta clase? Que tengamos elementos, varios elementos. Mira, la profesora me dijo que podía resolverlo con base en la nacionalidad. La profesora dijo que lo podía resolver también con base en la autonomía de la voluntad de las partes. La profesora también me dijo que lo podía resolver con base en el domicilio. Lo podía resolver con base en la residencia. Lo podía resolver desde dónde se originó el hecho contractual. Hay distintas maneras y no siempre media un tratado. No sé si me he dado a entender. Maravilloso si media, maravilloso, porque es una solución prima facie, de una vez. Pero si no, ahí está el entuerto. Ya. Bueno, Paulina está solicitando unirse. Ya. Quedó claro, Pues, profesor. ya. Ay, ojalá pudiésemos discutir más, por favor. Bueno, estaba en Antoine Pillet. A ver, Antoine, me perdí. Ya. Antoine, procedente de la escuela de Mancini, o tú,
extrajo un tanto los conceptos de la escuela de Mancini, pero claramente le agrega el elemento extraterritorial y hace una suerte de, basándonos por supuesto en la soberanía internacional, y hace una suerte de dos distinciones puntuales. Antoine Pillet no tiene tanta acogida, por eso es que no es mencionado dentro, digamos, dentro de los protagonistas de las escuelas modernas como tal. Él simplemente cambia la clasificación del estatuto voluntario y necesario en leyes permanentes y leyes generales. Las leyes permanentes son aquellas que protegen al individuo o son aquellos relacionados con el ámbito personal del individuo, y las leyes generales son aquellas que garantizan el orden y la paz pública y están relacionadas directamente con la aplicación de leyes territoriales como tal. La ventaja o desventaja es que Antoine Pillet no habla de estatuto real. Antoine Pillet se queda siempre en el concepto o en el ámbito de la teoría personalista de Mancini. Inclusive, como les digo, no tiene en cuenta el concepto real dentro del derecho internacional privado, que es por supuesto el relacionado con las obligaciones o con los bienes inmuebles, ¿no? Con las obligaciones y bienes inmuebles en general, que es lo referente al estatuto real como tal. En últimas, la decadencia de esta teoría, que realmente fue de muy escaso tiempo, viene a ser que Antoine Pillet no logra descifrar verdaderamente cómo puede aplicar estas leyes permanentes, que son de origen personal, que protegen al individuo, o estas leyes generales que garantizan el orden y la paz pública. No logra darle lugar a todo el concepto generalizado de la ley personal, como sí lo hacía Mancini, ¿ya? Aquí es una cuestión práctica y que casi que queda inmersa más bien dentro de una tesis de carácter universal como tal. Luego retoma Niboyet, discípulo de Pillet, y por supuesto lo que hace de una u otra manera Niboyet es volver al territorialismo nacional, y por eso el avance que se da en esta etapa no es sustantivo, por así decirlo. Y luego tenemos el sistema lógico de Savigny, el sistema, permítanme, yo sé que ya estamos pasados de tiempo, pero la diapo apenas quedan tres diapositivas, así que vamos a intentar hacerla cortita para efectos por lo menos de terminar las escuelas modernas, que ya se hace meritorio terminar este tema. Savigny, importantísimo, él fue el que dio la estocada final, permítanme este término, aunque sea muy informal de mi parte, frente a la conceptualización, sobre todo de la unificación del derecho, Abdón, todo lo que tú comentabas nos hace mucho sentido, porque es la necesidad imperante de unificar el derecho, ¿ya? De unificarlo en el contexto internacional versus, permíteme, versus contexto interno. Las relaciones jurídicas debían estar reguladas por el derecho que en cada caso corresponda. Libre albedrío, autonomía de la voluntad. Por esa simple expresión, ya Savigny tenía un poco de mi aval. Por medio de la unificación del derecho, por supuesto, los casos del derecho internacional privado responderían a conexiones universalmente admitidas. Profesora, explíquese mejor. Conexiones como la nacionalidad, conexiones como el domicilio, conexiones como la residencia, conexiones como la autonomía de la voluntad, iban a ser determinantes para la resolución de un conflicto. Y sumado a ello, Savigny le daba una importancia a la jurisprudencia, convirtiéndola no solamente en fuente auxiliar, sino en fuente formal, a efectos de que pudiera integrar las lagunas de la ley como tal. Y sus principales ideas, por supuesto, estuvieron basadas en la aplicación de la ley extranjera, en la comunidad del derecho como tal, que de una u otra manera pudiese aplicarse a occidentales, a orientales. Él daba como era una época convulsa, de una u otra manera, él no le daba distinción en su aplicación, le daba por supuesto la única distinción que existía para Savigny en cuanto a la aplicación de la ley extranjera era que era para toda la comunidad. Demostró, también se avala un poco de la teoría del Bastard Rates o teoría de los derechos adquiridos, que no puede servir de base
para la aplicación de la ley extranjera, porque conduce a una especie de círculo vicioso, ¿ya? De círculo vicioso que va inmerso a la cortesía internacional, que si yo quiero aplico la ley extranjera y si no, no. O sea, que casi que la deja la cortesía internacional a una conveniencia de la ley extranjera, no. Savigny dijo no. Solo se sabrá o solo se sabe si un derecho es o no derecho adquirido cuando previamente la ley determine que es así. Y eso, por supuesto, ya me están llamando de metodología de la investigación jurídica. Pero bueno, ya voy a pedir las excusas del caso para efecto de lo que siempre nos sucede, pero es importante darle cabida a la conclusión de esta escuela. Y era un círculo vicioso, ya, el círculo vicioso en el cual solamente se podrá decir que es un derecho adquirido en la medida en que la ley lo determine que es así. Otra de las ideas de Savigny impulsó el traslado, de las instituciones del derecho privado al derecho internacional privado. O sea, las instituciones que vemos en el orden interno del jus civil, para ser un poco más clara, las traslada a esta conceptualización internacional, dejando de lado la dicotomía miserable de estatutos personales y reales. Él sí estuvo siempre en desacuerdo con esta clasificación, pues la dejaba como en una suerte de discriminación y de alejamiento, sobre todo en el plano de la aplicación de la ley extranjera dentro del estatuto personal, para dejar lugar a la inagotable riqueza del 3 veces milenario arsenal de los conceptos del derecho privado. La doctrina de Savigny es la búsqueda del asiento de las relaciones jurídicas. Y la doctrina de Savigny aún más tiene mayor importancia porque es la que nos da origen a los factores de conexión dentro de la norma de conflicto, que Dios mediante lo veremos el próximo lunes. Es la que nos da el aval de que existen muchos elementos de conexión para resolver una situación de conflicto y, por supuesto, obtener la solución más justa. Bueno, hablamos, por supuesto, de los diferentes cambios que creo que no son desconocidos. Savigny señala el principio guía es la naturaleza de la relación jurídica. El principio que es la naturaleza de la relación jurídica, el principio sede no es más que el proceso para encontrar la ley más conforme. Y esta tesis de Savigny es la base del derecho internacional privado, de lo que es el ideal del derecho internacional privado. La ley más conforme con la relación jurídica. Y el principio de sumisión voluntaria no pasa de un elemento de relación de las personas con la ley conforme con la naturaleza de las relaciones jurídicas constituidas por la misma. Le da prevalencia a la autonomía de la voluntad, le da prevalencia a la regulación de la ley existente para resolver un determinado conflicto, le da prevalencia también cuando él dice de hallar la ley más adecuada de la naturaleza de la relación jurídica. Él utiliza el método analítico que utilizaban los estatutarios italianos, pero amplió, digamos, este rango de acción hasta los más últimos detalles en el hecho de darle cabida a la autonomía de la voluntad para dar solución a cada situación. Él determina que si bien las personas deben seguir aplicando la ley del estado donde tengan su domicilio o residencia, porque esa es la conexión, el domicilio o la residencia, esa es la conexión, eso es lo que permite que exista una relación jurídica. Claramente tampoco podemos obviar dentro de la conceptualización de Savigny que hay lugar a otra suerte de elementos precisos, como la autonomía de la voluntad, que también pueden dar lugar a la existencia o a la correlación y aún mejor. Savigny es el padre de las calificaciones y cuando yo digo de las calificaciones, que ya lo veremos un poco más adelante, nos referimos al uso de los diferentes factores de conexión para calificar una situación que se encuentra en conflicto y cuya respuesta va a ser esencialmente el uso de esos factores de conexión como tal.
Él dejó gran influencia doctrinaria hasta hoy, gracias al tratamiento y la explicación que le ha dado a cada situación jurídica, que también fue lo más prevalente dentro de la conceptualización de Savigny. Ha sido uno de los grandes mentores jurídicos de las doctrinas actuales debido a la sólida fundamentación de sus conceptos y su apego a la realidad. Él siempre estuvo ajustado a la realidad e inclusive figuras como el matrimonio, ahora que recuerdo un poco, siguió un tanto el viejo criterio de la sumisión de la mujer al hombre, pero claramente le da sentido a que el verdadero asiento o lazo conyugal prevalente en este matrimonio era donde radicaba la pareja como tal. Entonces, es otro factor de conexión, el domicilio como tal. El domicilio, de una u otra manera, era lo que le iba a permitir a esta mujer, si tuviese algún tipo de conflicto, aterrizándolo un poco a nuestra realidad, cuál era ese elemento de conexión a utilizar que la pudiese beneficiar para la resolución del mismo. Ha sido uno de los grandes mentores jurídicos de las doctrinas actuales debido a la sólida fundamentación de sus conceptos y su apego a la realidad, no siempre visible entre algunos juristas pasados y actuales. Bueno, preguntas, por favor. Intenté ser lo más sucinta con Savigny, sin embargo, voy a enviar el texto para que, por supuesto, se pueda complementar. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes. Intenté ser muy, muy precisa, pero no siempre queda algún vacío. Por favor, Abdón, Kevin, Paulina, Víctor, Engelbert. Engelbert se me fue. Parte no, profesora. Ya, se me fueron Sergio y Engelbert. Me dejaron hablando sola. Ya, bueno, nada. Demos por cerrada, digamos, las escuelas ya antiguas y modernas, cada una con sus respectivos exponentes, que ya tengo problemas con la cámara. Y Dios mediante, el próximo lunes, por supuesto, voy a mandar una lecturita. Dios mediante, entramos allá al epicentro del derecho internacional privado, que es la norma de conflicto o lo que se llama también norma atributiva y que de plano divide. Por eso también el derecho internacional privado también tiene una suerte de método de investigación. Se divide en método directo y método indirecto. Y en el método indirecto vamos a hallar los famosos factores de conexión que nos van a permitir plantear los primeros casos en cuanto a resolución de conflictos cuando tengamos situaciones de orden de derecho privado, dentro del plano internacional, por supuesto. Bueno, espero que podamos cumplir la agenda, Dios mediante, el próximo lunes. Bueno, señores, 8:44. Ay, Dios mío, los dos estudiantes me van a matar. Vamos a suspender la grabación.